Buenos días. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la que Juan Ramón Amores, director general de Deportes, y yo mismo, como director general de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria, pues queríamos comentar y salir al paso de unas desafortunadas manifestaciones que se realizaron el pasado 1 de febrero por parte de una conocida dirigente del Partido Popular, en las cuales denunciaba que algunos enfermos de esclerosis lateral amiotrófica no estaban siendo tratadas, decía literalmente, en el Instituto de Salud Carlos III porque la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no pagaba la asistencia de estos enfermos como sí hacen otras regiones. Añadía también a continuación que había recibido quejas de 3 enfermos que querían recibir tratamientos experimentales en el Carlos III y que estos pacientes se habían dirigido al centro habiendo sido rechazados con el argumento de que la Junta no paga la asistencia sanitaria. Pues bien, esto es sencillamente falso. Los tratamientos que responden a la inclusión de un paciente en un ensayo clínico no están sujetos en ningún momento a este tipo de derivaciones entre comunidades autónomas. Los ensayos clínicos se realizan, por lo general, a instancias de un promotor, que, como seguramente conocen, suele ser un laboratorio, es decir, una empresa de la industria farmacéutica que financia íntegramente este tipo de estudios en colaboración con el sistema sanitario. La inclusión en estos ensayos clínicos está sujeta a unos correspondientes criterios de inclusión que suelen ser muy rigurosos, de selección en función de los datos, de la situación clínica de los pacientes, de edad, sexo, situación clínica previa, tratamientos, etcétera. Por tanto, es lamentable y bochornoso que por parte de una dirigente política que además prestó sus servicios como funcionaria en un centro sanitario, concretamente en el ICS de Talavera de la Reina, se dedique de manera irresponsable a manipular e inventar noticias falsas, desinformando a la ciudadanía y generando alarmismo de una forma injustificada. Tengo aquí un acta precisamente de febrero de 2017, del año pasado, de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Cohesión Sanitaria, en la que precisamente se alude a una reunión anterior de esta comisión, de junio del 2016, en la que se explicitaba que la atención a los pacientes incluidos en un ensayo clínico no debían registrarse ni tramitarse a través del llamado SIFCO, que es el Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria, ya que la financiación corresponde íntegramente al promotor del ensayo, incluido su estudio inicial, por lo que quedaría al margen de cualquiera de los supuestos previstos en el Real Decreto que regula el Fondo de Cohesión Sanitaria, que es el 1207/2006. No se necesita, por tanto, ninguna orden de asistencia previa entre comunidades autónomas para estas derivaciones. Obviamente, en el caso de los ensayos clínicos, se trata de fármacos que todavía no han sido autorizados, por lo que no están en el catálogo de prestaciones ni forman parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, difícilmente pueden estar sujetos a esta regulación. Como seguramente conocen también, pues en el caso de esta desgraciada enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las células nerviosas encargadas del control de los músculos voluntarios, a la neurona motora. La enfermedad pertenece a un grupo de dolencias parecidas, que se llaman enfermedades de las neuronas motoras, que se caracterizan por una degeneración gradual de estas neuronas. Su incidencia es baja, es de 1,5 a 3 por cada 100.000 habitantes al año, es decir, los nuevos casos que se presentan, unos 900 aproximadamente en España cada año, y la prevalencia, es decir, el número de casos existentes, está entre 5 y 6 por cada 100.000 habitantes. Está considerado, por tanto, como una enfermedad de las denominadas minoritarias o enfermedad rara o poco frecuente, ¿no? En Castilla-La Mancha existen alrededor de unas 125 personas diagnosticadas que padecen la enfermedad. Y, desgraciadamente, en ausencia de un tratamiento curativo o de cualquier tipo de intervención que pueda detener la progresión de la enfermedad, el abordaje de los pacientes se centra en un tratamiento sintomático, rehabilitador, complementario y paliativo, con objeto de mejorar sobre todo su calidad de vida. El pasado mes de junio, recordarán ustedes, la Junta de Comunidades suscribió un convenio de colaboración con la Fundación Francisco Luzón, que contempla actuaciones relativas a la investigación y a los ensayos clínicos también sobre la ELA, sobre la esclerosis lateral amiotrófica, así como también una serie de medidas de mejora de la atención sociosanitaria a estos pacientes en el marco del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha, el SESCAM.
A través del mismo, ambas instituciones se comprometían también a realizar actividades formativas para profesionales sanitarios, para pacientes, para familiares y para cuidadores, dedicando especial atención a la educación para la salud y a la promoción del autocuidado. Una formación que ya hemos iniciado a través de un taller que se desarrolló hace unas semanas en la Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina, concretamente. Pues bien, este tipo de convenios, como este al que me refiero, se han firmado con otras 10 u 11 comunidades autónomas que contribuyen a avanzar en un mayor conocimiento sobre esta enfermedad, que sigue siendo un reto importante para la comunidad científica y también para los sistemas de atención sanitarias. Y quiero decir que en reiteradas ocasiones la Consejería de Sanidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha reiterado su firme compromiso con los y con las pacientes afectadas por estas enfermedades poco frecuentes, que recordarán, se plasmó en su día también en un Consejo de Gobierno extraordinario, un Consejo de Gobierno abierto, con distintas asociaciones, con la puesta en marcha también de una oficina técnica de información y valoración en esta misma consejería, en la Dirección General de Calidad y Humanización, la creación de un CESUR sobre mastocitosis en el Instituto de Mastocitosis, aquí en el Hospital Virgen del Valle de Toledo, el incremento también en el número de pruebas diagnósticas en los test de detección precoz de metabalopatías y otra serie de actuaciones. Por tanto, decir que también que dentro de pocas semanas se va a celebrar de nuevo, a finales de febrero, una semana sobre enfermedades raras también, en las que se llevarán a cabo también distintas actuaciones para continuar con ese compromiso de sensibilizar, de informar y apoyar a pacientes, a familiares, asociaciones y grupos de autoayuda para mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Venimos manteniendo un contacto periódico con la Fundación Francisco Luzón. El pasado mes de noviembre, hace apenas 3 meses, firmaba también un convenio a su vez con la Fundación La Caixa para ampliar y reforzar los equipos de atención psicosocial para pacientes en fase avanzada de la enfermedad, como los que existen en Toledo y en Albacete, en la unidad de cuidados paliativos. En este sentido, han creado también un observatorio sobre la ELA, con el que estamos colaborando para recopilar y conocer mejor los recursos asistenciales disponibles en todo el territorio del Sistema Nacional de Salud, mejorar el registro de los pacientes, que hasta ahora no existía un registro único de pacientes en toda España, y contribuir a un mayor conocimiento de la enfermedad. Digan lo que digan algunos dirigentes del Partido Popular en este sentido, que están, a mi juicio, instalados en el oportunismo y en la manipulación, cuando no directamente en la inconsistencia y en la mentira, el Gobierno regional va a seguir trabajando para atender las necesidades sanitarias de las personas afectadas por esta cruel enfermedad. Resulta como mínimo asombroso, por no decir incongruente e hipócrita, oír a algunos de estos dirigentes hablar de caos sanitario, que es su expresión favorita, y lo cual, a mi juicio, delata un poco el subconsciente de quienes durante 4 años, como saben todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, propiciaron y facilitaron los recortes, el racionamiento, el desmantelamiento injustificado y sistemático del sistema sanitario público en nuestra región, el despido de profesionales y de personal, la reducción de formación de plazas MIR, por ejemplo, la derivación injustificada al sector privado también, la opacidad y la falta de transparencia. Yo creo que hay muchas personas que parecen entusiasmadas en airear y hacer públicas sus carencias y se dedican de forma burda a repetir consignas con una estrategia muy trasnochada a través de una cantinela de soniquetes, de muletillas y de mantras, que son un simple argumentario, inventando cifras, incluso falseando datos, poniendo en dudas, renegando e incluso lamentando cualquier avance y mejora que se produce en los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha. En fin, solo a modo de recomendación por mi parte, quiero terminar para dar la palabra a Juan Ramón Amores. No sería malo atender a aquellas sabias enseñanzas que decía Miguel de Montaigne en sus ensayos, cuando decía que, en verdad, el mentir es un vicio maldito. Solo los hombres y solo creemos los unos en los otros por la palabra. Si conociésemos el horror y el peso de la mentira, la perseguiríamos hasta la hoguera con más justicia que otros crímenes. Yo solo pediría, rogaría, sobre todo, respeto a las personas y a los enfermos y enfermas afectadas de ELA que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, respeto, compasión, que significa no sentir lástima. Compasión significa acompañar, ayudar, apoyar, solidarizarse, y empatía, que es ponerse en lugar de otros. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias. El jueves de la semana pasada yo me encontraba en la cama con bronquitis. Bronquitis aguda que, en caso de enfermos de ELA,
porque aquí yo sí que hablo en primera persona, con conocimiento de causa y con conocimiento de todos los pasos que he tenido que hacer en estos más de 2 años. Estaba en la cama y no salté de la cama para contestar ese mismo día, pues porque me lo impidieron los que tengo a mi alrededor. Si no, hubiera sido ese mismo día cuando yo hubiera dado la rueda de prensa para contestar a la señora Río Lobos. Como digo, es un momento difícil cuando estás con bronquitis porque las toses, tú no controlas tu musculatura voluntaria. La última vez que sufrí una caída fue por ese motivo, por una tos brusca. No tuve ningún sitio donde agarrarme, con lo cual caí directamente al suelo. Y pues la recomendación médica, que no solemos hacer muchos casos, pues esta vez me la tomé, he estado 5 días en cama, más o menos estoy recuperado y creo que además con una vida muy activa y buena para mí y buena para el resto, porque yo al final intento trabajar para el resto, que es mi obligación como servidor público, pero también comunicar al resto lo que es esta enfermedad. Y como digo siempre, que aquí nadie está a salvo, sino que el siguiente en la diana puede ser cualquiera de los que estéis aquí o cualquiera de los que nos vean a través de los medios de comunicación. Como digo, me empiezan a mandar esa nota de prensa que surge a partir de la rueda de prensa de una senadora nacional que nos representa a todos en la Cámara Alta y que además da en las Cortes de Castilla-La Mancha espacio en el cual se nos representa a todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. En esa rueda de prensa denuncia que 2 pacientes de ELA no podían hacer tratamientos experimentales porque el Gobierno regional no los financia como otras comunidades autónomas. Además, se permite el lujo de calificar esta noticia como triste. Por último, un párrafo que ya me termina de escandalizar y digo textualmente: es una barbaridad que a estos enfermos no se les permita recibir asistencia sanitaria especializada y experimental, porque el Gobierno regional, en lugar de gastar el dinero en atender a los pacientes, se los gasta en contratar asesores y altos cargos como el mío, que en los últimos presupuestos el PP intentó quitar no una, sino 2 veces. Quitaba la partida de mi sueldo para distribuirla en otras partidas. En política, señora Río Lobos, yo creo que no todo vale. Y usted con esto se ha saltado todos los límites posibles. No se puede tener menos vergüenza para decir esto y, sobre todo, para poder dormir tranquila por las noches. En política estamos para servir a la ciudadanía. Usted ha intentado todo lo contrario. Servirse de la ciudadanía para atacar al presidente de Castilla-La Mancha, al consejero de Sanidad y, al final, a todo un gobierno. Pero no solo eso, sino que lo ha hecho utilizando a los más débiles y, en este caso, a los enfermos de ELA. Mirando la página del Senado, porque me fui, veo que encima pertenece a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en la Cámara Alta. En este momento ya me termino de revolver. Busco sus intervenciones en el Senado hablando sobre esta cruel enfermedad y no las encuentro. Busco iniciativas para que de una vez por todas se aborde una estrategia nacional para esta enfermedad que, les garantizo, es una de las más crueles que existen, pero tampoco las encuentro. Es hora de buscar preguntas que usted haya hecho a la ministra de Sanidad, informándose sobre cómo se encuentra la situación en todo el Estado en este tipo de pacientes. Y como no iba a ser menos, tampoco las encuentro. Encuentro preguntas para ver cuántos deportistas de élite hay en Castilla-La Mancha, en Toledo, pero sobre este tema absolutamente nada. Y la pregunta que me hago es si de verdad es tan rentable para el Partido Popular criticar a Emiliano García Paje con enfermos cuya esperanza de vida se encuentra de media en torno a 3-4 años. Yo no sé si a usted o a sus compañeros, pues nadie la ha desmentido, les merece la pena, pero les garantizo que a mí me da muchísima pena que se utilice esto como herramienta de ataque político. Desde que me diagnosticaron la enfermedad,
al contrario de lo que hacen muchos enfermos, al contrario de lo que haría cualquier persona, yo decidí salir, dedicarme a vivir, a disfrutar, a seguir ayudando a toda persona que lo necesite, a intentar ser feliz en los años que me queden, que no sabemos cuántos son, si son esa media o son superables. Yo llevo más de casi 2 años y medio y creo que voy a superar con creces esa media. Desde entonces he concedido numerosas entrevistas, he realizado programas de televisión, he quedado con enfermos y sus familias que han recurrido a mí para que les dijera cómo los pasos que yo había seguido y cómo lo estaba afrontando. Lo normal en este tipo de enfermedades es querer morir, es hablar de eutanasia. Y yo suelo intentar que la gente quiera vivir hasta el último segundo de su vida, porque nadie, ni enfermos ni sanos, sabemos cuál va a ser nuestro último día. Hay una frase que me gusta mucho repetir y es que nadie ha vivido mañana. ¿Cuántas de estas entrevistas ha compartido la señora Riolobos en sus redes sociales con los suyos? ¿Cuántas veces se habrá alegrado de que alguien de Castilla-La Mancha que tiene esa enfermedad, que forma parte de esa estadística de en torno a 125 enfermos, esté intentando ayudar a salir del pozo en el que te mete esta enfermedad, en el que te mete la ELA? He asistido a charlas en centros educativos, actos solidarios, Talavera, Toledo, Tarancón, Gerindote, Alcorcón, La Roda, Ciudad Real y todas aquellas asociaciones que me lo han pedido. He conocido a muchos y muchas deportistas que se han ofrecido voluntarias para ser embajadores de Adelante, que es una manera de hacer visible la enfermedad. He entregado pulseras, como la que yo mismo llevo puesto, de Adelante, a numerosas personalidades de todos los ámbitos. En el deportivo, por supuesto, Andrés Iniesta, a la selección española de fútbol, a los jugadores de baloncesto como Gasol, Navarro, Ricky Rubio, a periodistas, a gente de la cultura, del cine, a gente de la política. Gente que ya conocía y se ha volcado, organizando eventos que han servido para recaudar fondos para la investigación. Y lo que es mejor, gente que no conocía absolutamente de nada y que también se han volcado organizando eventos que han recaudado miles de euros. Sin ir más lejos, en Talavera de la Reina, de donde creo que ha sido portavoz del Ayuntamiento y concejala, la señora Riolobos. Conozco a consejeros y consejeras que llevan su pulsera puesta a diario. Hay diputados regionales, provinciales, funcionarias, maestros y maestras, compañeros de profesión, porque yo antes de estar en política era maestro y muy orgulloso que me siento. Y gente que desconozco, que voy a un bar y de repente me la encuentro que lleva su pulsera de Adelante. En todos estos casos, ¿en cuál se encuentra la señora Riolobos? ¿Ha vendido pulseras? ¿Ha participado en algún evento solidario? Algo más difícil. ¿Ha organizado ella o su partido algún evento para preocuparse por los enfermos? No lo sé, es algo que debería contestar ella. Pero lo que sí sé es que ha decidido utilizar a 123 enfermos al servicio de un partido para criticar al gobierno, a su presidente, que al contrario que usted, están totalmente comprometidos. Y como le dije antes, la política está al servicio de la ciudadanía y no al revés como usted ha intentado. Hay un refrán que dice, se cree el ladrón que todo el mundo es de su condición. Y quizá usted esté pensando que esta lucha es por política, pero se equivoca. Los enfermos y enfermas debemos utilizar la política y a todas las personas que se dedican a ella para visibilizar la importancia de la investigación, del tratamiento, de los cuidados, tanto de las personas que sufren la enfermedad como de sus familias. Y eso es algo que yo, desde mi posición, estoy haciendo, llevándoselo a todo. Rodrigo puede atestiguar lo cansino que me pongo para reivindicar los derechos de estos enfermos.
Cuando hago una entrevista, no estoy haciendo política. Cuando realizo una campaña en Twitter para que Jordi Evo le haga un programa de salvados referente a la ELA y a las ganas de vivir, no estoy haciendo política. Cuando el presidente me pide desde su equipo que haga un vídeo para visibilizar la importancia en el Día Mundial de la ELA y él lo comparte con los muchísimos seguidores que tiene, no estamos haciendo política. Hay personas que sufren esta enfermedad en Castilla-La Mancha y yo les quiero explicar que el proceso es sencillo. Hablan con su neurólogo o neuróloga y piden la derivación a una unidad especializada. En un tiempo recibirán una respuesta positiva, porque en Castilla-La Mancha no existe ese tipo de unidad. Unidad que trate la ELA de una forma específica. Y por eso se pide, y yo a Rodrigo se lo digo muchas veces al consejero, hay que acelerar ese proceso, porque en este caso, en caso de esta enfermedad, el tiempo es oro. Por lo tanto, no nos podemos quedar esperando. Yo estuve esperando algún mes para recibir el cambio, la derivación, por un problema informático que había entre las dos comunidades autónomas. En eso tenemos que mejorar y cualquier día que se adelante es un día en el que los pacientes estarán antes en la unidad, como la del Carlos III, que es la que yo voy. Cuando en la Comunidad de Madrid reciben esa comunicación, a la unidad que el paciente haya pedido, se ponen en contacto directamente contigo. Es una unidad que coordina una enfermera, en este caso, te llaman por teléfono y te dicen las citas y comienzas a partir de ahí las revisiones, que son cada 3 meses, porque es el punto en el que puede haber cambios en tu evolución. Entonces, yo cada 3 meses asisto allí, me hacen una valoración, me ven, es lo bueno de una unidad, que todos están coordinados. Una coordinadora lleva tu informe de médico en médico, y incluso aunque no tengas cita con un neumólogo, con la psicóloga, con rehabilitación, si la neuróloga en un momento dado ve que lo necesitas, directamente coge a la coordinadora y le dice, acompaña a Juan Ramón y que la vea en rehabilitación. O la psicóloga, como fue mi caso después de la caída, yo no tenía cita, pero la neuróloga automáticamente me reservó esa cita. Y donde no hay unidades especializadas, esto es más difícil. La neuróloga no puede ir a psicología y decirle un hueco a Juan Ramón. ¿Por qué no? Para eso está una unidad como la de Carlos III, que tiene más de 20 años de experiencia y que de verdad funciona como un auténtico reloj. Desde que entras allí, eres atendido como lo que eres, un paciente con una enfermedad grave, con una enfermedad severa, y te tratan como eso, te llevan, te acompañan, te hacen todo lo que esté a su disposición para que esa visita médica, que no es agradable, sea lo más agradable y lo más corta posible. Usted habla de tratamientos experimentales o ensayos clínicos que son coordinados por laboratorios, buscando pacientes que cumplan con determinadas características para ensayar medicamentos, que por lo general estos ensayos suelen ser a doble ciego. ¿Qué significa doble ciego? Tú no sabes si estás tomando placebo o estás tomando el medicamento. Te hacen analíticas y poco a poco van comprobando la evolución de ese medicamento. En el caso del ensayo que a mí me cogieron, me han rechazado en 3. Me cogieron en 1, que ha terminado hace poco, y el laboratorio ha retirado el medicamento porque no funciona, porque tiene efectos adversos sobre la población que lo está tomando. Por lo tanto, yo he seguido tomándolo, el laboratorio me ha permitido seguir tomándolo porque a mí no me estaba provocando efectos adversos, y me dicen que si yo quiero seguir o no, y yo arriesgo, firmo otra vez una autorización y arriesgo para que sigan investigando, no ni siquiera para mí, para el resto, para que si a alguien le vuelve a pasar en el futuro pueda haber un medicamento que evite el sufrimiento que llevamos por delante. Fíjense, también he participado en un ensayo que pedían en otro hospital de Madrid, que lo que pedían era un enfermo y un paciente sano para diagnosticar la enfermedad a través de las células de la vista. ¿Qué hace esto? Las pruebas para diagnosticar es una enfermedad que se hace por descarte. Lo que hace esto es quitar pruebas muy dolorosas que te hacen el poder diagnosticar. Pues mi mujer y yo nos apuntamos, estuvimos yendo con nuestro coche, con nuestro dinero, a participar en un ensayo de un hospital que lo que pedía era voluntarios.
¿Y cómo nos enteramos de esto? Yo desde el principio me hice socio de la Fundación Adela en Madrid, que es una fundación de carácter nacional que se dedica precisamente a la atención de los pacientes con ELA y que publica todos aquellos ensayos con todas aquellas características que requieren para que si alguien quiere se apunte. Estaría bueno que a mí, el consejero de Sanidad, el presidente, Rodrigo como director general o el mismo Rey me tuvieran que dar permiso para participar en un ensayo clínico. Yo le voy a dar un hilo a la señora Río Lobos, ya que es senadora, de donde tirar. Las compañeras privadas de seguros de salud deniegan esta derivación a unidades especializadas, aludiendo que ellas te dan todos los servicios, aunque sea sin coordinación y en días distintos. Seguro que este hilo usted no lo coge, ya que ustedes se sienten mucho más cómodos cuando hablamos de sanidad privada que cuando hablamos de sanidad pública. Ese es un hilo del que hay que tirar y yo os invito a los medios de comunicación a que tiréis de él. Hay muchos. Yo pertenecía a una privada no porque me lo pagara, sino porque era funcionario en mi Muface. Me ofrecía dónde quería pertenecer y como llevaba muchísimos años en Adelas, lo elegí y elegí seguir con ellos. Cuando llega el momento de la verdad, la seguridad social está detrás de nosotros para acompañarnos, para hacernos el camino más llevadero. Pero lo más triste que he leído es un comentario suyo de la señora Río Lobos en Facebook, en el que dice textualmente, vuelvo a repetir, no pueden quitar a estos pacientes las pocas esperanzas que les quedan. Es muy triste. Mis esperanzas, señora Río Lobos, desaparecen cuando leo que personas como usted, que son senadoras del Reino de España, pertenecen a una comisión de sanidad en el Senado. Empatía, visibilidad, investigación y concienciación. Si usted quiere ayudar de verdad a las personas que sufrimos esta enfermedad, piénselas. Por último, una cosa quiero decir. Usted representa unas siglas que han demostrado muy poquita empatía conmigo y no quiero pensar que sea por ser un alto cargo del gobierno del PSOE. Muy pocas personas de su partido se han dirigido a mí para preguntarme ni un simple ¿cómo estás? Ella misma, senadora, no tengo ni el gusto de conocerla, ni se ha acercado a mí para decirme y contrastar esta información que, como yo digo, y puedo decirlo fielmente, falta totalmente a la verdad. En las Cortes de Castilla-La Mancha, donde acudo muy continuamente acompañando al consejero, a los viceconsejeros, muy pocos son los diputados regionales del Partido Popular que ni siquiera me han hecho esa pregunta. Y allí, sin embargo, se hace esta rueda de prensa. Pero también quiero salvar a mucha gente que sí lo hace en mi pueblo, en Albacete, concejales de otros partidos, de Ciudadanos, de Podemos, del Partido Popular, que sí que lo hacen. Incluso hace poco coincidí con Marcial Marín en la Interterritorial de Deportes y se acercó a mí y me dijo, eres un valiente, sigue con la lucha. Eso es lo que nos hace falta a los enfermos de ELA. Esa empatía, ese ponernos en el lugar del otro, ponernos el zapato que lleva el otro y empezar a andar con él, pensar cómo se siente y en qué se puede ayudar. Para eso, y apartándonos totalmente de una polémica que es estéril, que no aporta nada a los enfermos, yo invito a la señora Río Lobos que cuando quiera, ahí me tiene, dispuesto a que ella, que pertenece a una comisión de sanidad, de servicios sociales en el Senado, con mayoría absoluta de su partido, pueda colaborar en de verdad hacer la vida más fácil de los ciudadanos de su región que tienen esta enfermedad. Muchísimas gracias.